Buenos días, mi nombre es David Mayorga, estudiante de Filosofía y Educación Religiosa en la Universidad Santo Tomás, y este video tiene como sentido sintetizar lo visto durante el semestre en la materia de Filosofía e Historia de la Pedagogía. Este trabajo fue diseñado de forma tal que nosotros los estudiantes nos adentremos en una mirada más global con respecto al entorno del desarrollo del ser docentes en la práctica diaria. Por lo tanto, es indispensable desde un inicio aprender a concretar y utilizar los medios que rodean nuestros aspectos culturales, políticos y demás, ya que ser un buen docente es tener en cuenta todos estos factores para no alejarnos de una educación la cual se necesita en este momento desde nuestra cultura colombiana. Por tanto, para mí fue de interés haber realizado este trabajo, el cual me permitió abrir un panorama y ahondar en un contexto más a fondo del oficio de ser maestro, a la vez tener en cuenta de las herramientas que se deben llevar a la práctica. Y pues teniendo en cuenta todos estos factores, se me hará más fácil en un futuro interactuar con mis alumnos. Los puntos que se dieron para desarrollar la guía fueron muy bien elaborados por el profesor Vladimir, ya que desde preguntas muy concretas se podía ahondar a términos globales, a términos más subjetivos y desde la parte objetiva. Y el material utilizado fue de gran ayuda porque eran de autores muy buenos que conocían el tema, los cuales a través de esas lecturas me dieron a mí herramientas para aprender y para poder llevar una buena encaminación hacia mi futuro. Quizás para nosotros los estudiantes de modalidad a distancia debemos tomar una gran conciencia para prepararnos como buenos maestros. Creo que los modelos pedagógicos implantados y los que ya hay son modelos que nos permiten conocer, nos permiten arraigar y nos permiten tomar idea para dar así un granito de arena en el aporte de la educación colombiana. Por tanto, pues aquí en el trabajo he plasmado mis ideas, he plasmado mis comentarios a partir de apoyo con los argumentos vistos desde las lecturas, y de ello puedo insistir que existen varias nociones de infancia, las cuales no han sido estables, puesto que en el transcurso del tiempo han cambiado de acuerdo a las necesidades que encierran el entorno, y esto hace que sea de preocupación porque no debemos detenernos en mirar solo una o lo que se esté viendo en el momento, sino hay que avanzar, hay que continuar, hay que ir en esa búsqueda y ir en ese paralelo con la acorde de lo que se va mejorando el sistema educativo. Desde la formación a los niños hay que tener muy en cuenta porque ellos son mucho el reflejo de lo que siembran los adultos. Ellos conciben las formas de ver y de pensar y también sienten muy diferentes y muy apartadas al concepto de los que ya los adultos con una madurez hemos formado. Y para definir las características de pedagogía es necesario mencionar su principal dificultad, al que a veces vistas como una cuestión meramente práctica o reducida a ciertas formas operativas de transmisión de un saber. Esto no se trata simplemente de lo práctico, pues lo operativo necesita de un sustento teórico suficientemente válido para generar procesos de educación, pero tanto la pedagogía ha sido como una reflexión sobre la práctica y la necesidad de generar cambios de transmisión educativos. Si en esto los docentes que nos estamos formando y los docentes que están ya en práctica, tuvieran en cuenta estos factores, yo creo que sería de gran alimentación para nuestra educación.
ya que un problema subyace en el centro pedagógico y es la inclusión de los conceptos de enseñanza y aprendizaje. En esto, un autor visto desde la lectura Zuluaga nos decía que la pedagogía es una disciplina en formación, cuyo objeto es básicamente la enseñanza. Y el otro autor que citó el profesor para tener en cuenta en los textos era Vasco, y él decía que no era solo una enseñanza, sino era una reflexión sobre la propia práctica de pedagogía. Y esto nos deja como saldo un proceso evidente de enseñanza y aprendizaje, en lo que se considera una armonía en la transmisión y en la recepción de un saber. Todo esto tiene una complementariedad entre las posturas y se da en la medida en que se tienen en cuenta las disciplinas y se considera el proceso formativo. Por ende, si quisiera concluir, sería que el pedagogo está inscrito en un sistema educativo determinado por el entorno que lo rodea y por la cultura en la que se está. Y el análisis macroentorno y microentorno que propone Zuluaga, se debe partir desde ese punto para hacer una reflexión con todos los componentes para dar una buena enseñanza. Y claro está que los contenidos teóricos se concretizan en la actualización de contextos particulares y el análisis de las relaciones en la enseñanza con el aprendizaje son vitales en el andamiaje educativo. Creo que no se debe reducir ni mucho menos obviar el rol de la gente del proceso formativo. Cada cual tiene que estar liderando desde su punto de vista, liderando desde su punto actual, desde su punto, y tomar mucha conciencia de responsabilidad y honestidad ante lo que se está realizando. Cada persona cumple su función, cada persona debe cumplir su estatuto y debe hacerlo de una manera muy acertada y estar en continua renovación y reflexión ante los cambios que se van generando y hacerlos favorables al proceso de enseñanza y aprendizaje. Más que ser maestro, el pedagogo debe tener bien definido su sitio en la sociedad, debe contextualizarse en sus estudiantes y debe tener en claro quién es él en la sociedad y qué aporte puede hacer desde ahí. Y muy en claro, tener en cuenta qué personas y qué tipo de personas quiere formar. Con este presupuesto es posible que la educación mejore su calidad, porque los contenidos específicos van a ir más allá de contenidos y conceptos incipientes, y sin ninguna aplicabilidad ni trascendencia, sino que por el contrario, el objetivo es que dichos contenidos adquieran forma en el desarrollo integral de la persona que ha sido formada por una persona ya antes formada, pero que en relación se van a complementar para dar un buen desarrollo. Yo creo que para concluir debo plasmar que para ser maestro hay que tener conciencia y esa persona tiene que tener conocimiento, obviamente, y que siendo más que un conocimiento debe guiarse más hacia la reflexión y centralizarse en la manera de transmitirlo. Esto yo creo que conllevará que el maestro, a partir de sus meditaciones, sobre la manera de cómo hacerlo, de la manera de cómo va a transmitir, deba llegar a un buen punto de transmitir ese concepto. Yo creo que no se trata simplemente de tener un sinfín de conocimientos abstraídos en la mente, sino de hacer una adecuada comunicación de ellos. Por lo tanto, una persona que ha generado esa conciencia de querer transmitir bien las cosas, se le puede llamar una persona pedagoga. Y debe tener muy presente el tipo de individuo al que quiere formar y la calidad del mensaje que quiere transmitir. Es pertinente entonces para el pedagogo revisar estos discursos que va a dar
preparar con antelación, saber cómo los va a transmitir, pues esto representa la reflexión de muchas generaciones, pero al venirlo a dar en un tiempo contemporáneo donde los muchachos a veces son esquivos a la educación, hay que saber que los muchachos buscan y muchos van a educarse no por el hecho de ir a educarse, sino van obligados. Entonces hay que tener en cuenta eso, de la forma de saber transmitir. Y la forma de la experiencia en que se lleve eso va a ser la expectativa a la propuesta de nuevos espacios y propuestas pedagógicas para cada persona. Y aquí parto a decir que es un gran reto por las diversidades culturales en las que se desenvuelve la educación colombiana, y esto representa cada vez mayores exigencias para poder dar respuesta a las necesidades que hoy tiene la sociedad. Esto exige, claro está, una preparación honesta y adecuada, teniendo en cuenta los diferentes campos de formación, ya que quien es maestro acompaña, orienta, transmite, enseña, forma, educa y cantidades de verbos que podríamos nombrar, pero siempre todo tiene que ir dirigido hacia la integridad de la persona. Esto comprende que no es solo un significado de dictar un tema, de llegar a imponer en una clase, imponer las cosas, sino es más de reflexión y más de saber entender ese entorno cultural, sociocultural, para poder llegar a la persona. Muchas gracias.